Buen día, soy Fernanda Hernández, médico pasante del Servicio Social de la Universidad Cuauhtémoc, presentando el efecto de la pandemia COVID-19 en la frecuencia de enfermedades prevenibles por vacunación en México, en el que se busca evaluar el efecto de la pandemia en la frecuencia de estas enfermedades en México entre el 2020 y 2023. La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto sin precedentes en la salud pública mundial y en México. No solo afectó a quienes contrajeron el virus, sino que también alteró patrones preexistentes y la incidencia de enfermedades prevenibles por vacunación. Las intervenciones no farmacológicas implementadas durante la pandemia, como el distanciamiento social, uso de mascarillas y medidas de higiene, no solo redujeron los casos de COVID-19, sino que también influyeron en las vías de transmisión de diversos patógenos. Sin embargo, la sobrecarga del sistema de salud y la redistribución del personal afectaron programas esenciales como la vacunación y la vigilancia epidemiológica, disminuyendo el reporte de enfermedades y la cobertura de vacunación, donde solo el 31% de los niños menores de 2 años completaron sus esquemas de vacunación en el 2021. Esto no solo se observó en México, en otros países como el Reino Unido y China también evidenciaron reducciones en la cobertura vacunal y en la incidencia de enfermedades como sarampión y parotiditis durante la pandemia. A nivel global se identificó que la cobertura de vacunación contra polio, sarampión y DPT no logró alcanzar los valores óptimos y que México fue uno de los 14 países que en el 2019 tenían un 75% de niños cero dosis. Se realizó un estudio observacional analítico con diseño ecológico de serie de tiempo. La unidad de análisis fue la población mexicana. Utilizaron las bases de datos del Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología y la base de datos de mortalidad del INEGI, del 2014 al 2023. No se realizó muestreo, ya que se analizaron todos los casos y defunciones registrados. Los procedimientos incluyeron descarga y curación de la base de datos, cálculo de canales endémicos para cada enfermedad y del exceso o déficit de casos y defunciones. El análisis estadístico se llevó a cabo utilizando las pruebas adecuadas para variables continuas, determinando los percentiles 25, 50 y 75 y las pruebas de Human-Whitney. Se consideró significativo un valor de P menor a 0.05. Durante el primer año de la pandemia se observó una disminución de los casos en casi todas las enfermedades, la cual se atribuye a las intervenciones no farmacológicas coherentes con los estudios en otros países. A medida que se levantaron las restricciones, los casos comenzaron a recuperarse sin alcanzar los niveles prepandémicos, sugiriendo una posible respuesta a la deuda inmune. Rotavirus experimentó una caída del 84% de los casos al inicio de la pandemia, con una recuperación lenta, manteniendo un déficit del 43% al final del periodo. Las muertes también disminuyeron un 21% en el 2022. Parotiditis, los casos redujeron más de la mitad en el 2020, con una recuperación gradual, manteniendo un déficit del 33% al final del periodo. Varicela fue la enfermedad con mayor reducción, disminuyendo un 90% al inicio de la pandemia. Hasta el 2023, la recuperación parcial de los casos inició, resultando con un déficit de 100,000 casos. Esto refuerza el impacto de las medidas no farmacéuticas en las enfermedades de transmisión respiratoria. Para hepatitis, disminuyeron inicialmente, pero aumentaron rápidamente. Los casos de hepatitis B superaron los niveles prepandémicos, así como las muertes asociadas a enfermedades hepáticas. La cobertura vacunal de hepatitis B disminuyó un 73% prepandémico al 65% en el 2022. La tuberculosis mostraron un aumento significativo de los casos, con un exceso de hasta 150%. Las muertes por tuberculosis incrementaron un 14% y la cobertura de la vacuna BCG disminuyó hasta un 78.5% en el 2022. El virus del papiloma humano, VPH, experimentó una disminución en los casos, seguida de una rápida recuperación, y las displasias severas y cáncer cervicouterino presentaron un exceso de casos para el 2023, así como las muertes asociadas a VPH aumentaron un 10%, evidenciando retrasos en los diagnósticos tempranos durante la pandemia, llevando a la progresión de esta enfermedad con los excesos de casos para CACU. Las enfermedades de transmisión respiratoria como varicela y parotiditis demostraron disminuciones sostenidas y recuperaciones lentas, probablemente por las medidas de protección implementadas. En contraste, las enfermedades de transmisión no respiratoria como hepatitis A, hepatitis B y VPH tuvieron una recuperación más rápida, alcanzando o superando los niveles prepandémicos. La pandemia de COVID-19 alteró significativamente la frecuencia de enfermedades prevenibles por vacunación en México. Aunque las medidas de protección redujeron inicialmente la incidencia de varias enfermedades, la disminución de coberturas vacunales y la interrupción de programas de salud pública aumentan el riesgo de futuros brotes y mayor mortalidad. Es fundamental reforzar los programas de vacunación y las medidas de prevención para mejorar la salud y el bienestar de la población. Estos esfuerzos contribuirán al cumplimiento del objetivo de salud y bienestar, evitando brotes y reduciendo la mortalidad asociada a estas enfermedades.